Entonces vamos a iniciar esta primera sesión del semestre de primavera del seminario del programa de política drogas del CIDE. Yo quisiera agradecerles a todas y todos los que hoy aquí nos visitan en el seminario y a quienes por supuesto también se unirán a esta sesión a través de las redes sociales, de Facebook, donde estamos ya iniciando la transmisión en vivo de esta sesión. Bueno, pues como todas las sesiones, nosotros abordamos aquí en el programa de política de drogas temas bastante puntillosos social, políticamente, pero que justamente por eso tratamos de dar un tratamiento académico basado en una solidez metodológica y en evidencia científica. Hoy vamos a abordar un tema de suyo preocupante, grave, lastimoso para nuestro país, pero que sin duda alguna, si se aborda desde los instrumentos de la investigación, pues podemos aprender muchísimo acerca de las causas que están detrás de estos fenómenos, ¿no? Vamos a abordar el tema de las desapariciones relacionadas con el crimen organizado en México, particularmente en los casos de Durango, Tamaulipas y Coahuila. Y para ello tendremos hoy a la profesora Laura Atuesta, que es la directora de la División de Estudios Multidisciplinarios del CIDE, y coordinadora del programa de políticas de drogas, quien hará la presentación sobre este tema. Buenos días, doctora Atuesta, un gusto que estés hoy aquí con nosotros. Hola Edgar, muchas gracias, buenos días. Buenos días. Y también tendremos como comentarista de esta investigación al doctor Rodolfo Gamiño, que es de la Universidad Iberoamericana y que está hoy enlazado desde la propia Universidad Iberoamericana para hacer los comentarios de esta presentación. Buen día, doctor. Mucho gusto. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Al contrario, buen día, un gusto y gracias por la invitación. Gracias. Pues como les comentaba, el tema de la desaparición es un tema complicado, es un tema complejo, es un tema que hay investigación, pero que sin duda alguna requiere todavía más profundizar en muchas líneas de trabajo para ir entendiendo un poco más acerca de las causas, de los factores que condicionan este fenómeno, ¿no? Hace poco el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación reportó que desde 1964 hasta febrero de 2022 había un registro de 98,100 personas sin localizar en el país, ¿no? Que esto significaba una cifra aproximada de 39 casos diarios en promedio. Entonces, además de estas cifras que son preocupantes, el fenómeno de las desapariciones viene, junto con otros temas también de suyo bastante preocupantes, como es el de la impunidad. La mayoría de estos casos no se resuelve, ni siquiera se denuncian, pero también la estigmatización de los familiares de las víctimas, de las propias víctimas de desaparición, así como todos los procesos que tienen que ver con la violación de sus derechos humanos. Entonces, vamos a iniciar esta presentación, vamos a iniciar el tema de desapariciones relacionadas con el crimen organizado en México, evidencia de Durango, Tamaulipas y Coahuila. Les voy a leer una breve semblanza de la doctora Laura Tuesta, quien presenta. La doctora Laura Tuesta es profesora, investigadora titular y directora de la División de Estudios Multidisciplinarios y coordinadora del programa de política de drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE. La profesora Atuesta obtuvo su maestría en Economía y su doctorado en Economía aplicada en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Sus principales agendas de investigación están relacionadas con la evolución del crimen organizado, el estudio de la violencia criminal y la evaluación de políticas públicas, principalmente políticas de seguridad y políticas urbanas. Recientemente se ha enfocado en analizar los efectos de las políticas de seguridad y de la guerra contra las drogas en México. Ha realizado análisis sobre la fragmentación y evolución del crimen organizado en el país y ha llevado a cabo estudios cualitativos y cuantitativos sobre los efectos sociales de la violencia en la población, incluyendo desplazamiento interno, desapariciones y afectaciones a la salud mental de la población. Dentro del programa de política de drogas ha coordinado diferentes proyectos colectivos, entre los cuales se encuentran la publicación de la base de datos de eventos violentos CIDE-PPD, y las ediciones de los libros Las violencias en busca de la política pública detrás de la guerra contra las drogas y La muerte es un negocio, miradas cercanas a la violencia criminal en América Latina, ambos publicados, por cierto, por la editorial CIDE.
Profesora, pues sin más, te cedo con mucho gusto el uso de la palabra. Tendrás entre 15 y 20 minutos para hacer la presentación de tu tema. Posteriormente le cederé la palabra al doctor Rodolfo Gamiño, a quien presentaré también en su momento, y entonces podremos iniciar ya una discusión. Muchas gracias y muchas felicidades por esta investigación. Vale, gracias, Edgar. Voy a empezar a compartir pantalla. Ok, entonces, pues como les comentaba Edgar, esto es una investigación acerca de desapariciones y nos tratamos de enfocar junto con mi coautor Isaac Vargas en las desapariciones relacionadas con el crimen organizado. Y sé que este es un tema difícil porque por más de que todos sabemos que las desapariciones han incrementado durante la guerra contra las drogas, es muy poca información la que tenemos al respecto. Justamente por eso nos estamos enfocando solamente en 3 estados y se convierte muy difícil con la información que existe sacar como inferencias a nivel nacional. Entonces, esta investigación específicamente se enfoca en Durango, Tamaulipas y Coahuila, que sí resulta ser de los estados que más desapariciones tienen relacionadas con el crimen organizado, aunque sea pues en la época en la que nosotros la estamos analizando. Pues un contexto, tal como dijo Edgar, nosotros aquí tenemos datos hasta el 2020 de más de 77,000 desaparecidos en México. Todo esto en el marco o en el contexto de las guerras contra las drogas, pero a pesar de, como les dije, que la literatura y los medios han atribuido estas 77,000 desapariciones como un costo social de las guerras contra las drogas, es muy poco lo que sabemos de ellas. Realmente no sabemos en qué contexto ocurrieron ni quién participó, si todas están relacionadas con crimen organizado o no, y cuál es el rol de las fuerzas de seguridad, porque podemos hablar de desapariciones forzadas, pero como nos vamos a dar cuenta en esta investigación, el gobierno puede involucrarse así no sea el agente activo de la desaparición. Entonces yo creo que hay una línea muy débil que no sé si deberíamos eliminar entre desapariciones relacionadas con el crimen organizado y desapariciones forzadas. Es muy difícil categorizar desapariciones en la una o en la otra. ¿Qué tenemos? Todo lo que existe sobre desapariciones son respuestas que el gobierno ha dado por presiones de la sociedad civil. Si la sociedad civil no presionara como lo hace, si los familiares de las víctimas no trataran de buscar tanto a sus familiares y de buscar una respuesta gubernamental, seguramente en este país no habría absolutamente nada que decir con respecto a estas desapariciones. Hay algo de datos, pero la información es muy vaga. No se incluyen todos los casos porque solamente tenemos datos de las personas que reportan a sus familiares desaparecidos y muchos de ellos deciden no reportarlos. Y no sabemos muy bien cómo se recolectan los datos. Entonces, en la base de datos que nosotros analizamos, como que las narrativas son súper distintas dependiendo del estado, dependiendo del año. Y no sabemos si es porque las personas que dan esta información no dan la información completa o si las autoridades que están recibiendo la información y llenando la base de datos no la llenan adecuadamente. Entonces, esta información es muy limitada y es muy vaga. Obviamente, como la información oficial que nosotros tenemos para hablar de desapariciones es el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que es publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y existen 3 diferentes versiones de este registro. La primera versión fue obtenida por propuesta cívica y fue publicada por Los Angeles Times. No sé si ustedes se acuerdan, esto fue como en el 2010, 2011 o tal vez 2012, que justamente cuando Los Angeles Times publicó esta versión, el gobierno dijo que eso no era verdad, que esto no existía, y ya después de publicada como que tuvieron que decir, sí, no, pues la verdad, esto sí existe. La segunda versión es una versión del gobierno que está publicada en la página del secretariado, pero esta versión es muy limitada. Ahorita vamos a ver las diferencias entre las diferentes versiones. Y la tercera versión en la cual nosotros basamos esta información es una muestra no aleatoria de algunos casos de desaparición que hubo en el 2009 y en el 2011. Esta muestra aleatoria es la más pequeña, es más pequeña que los datos que publica el secretariado y es más pequeña que la versión que publicó Propuesta Cívica, pero tiene muchísimo más información y esa fue la razón por la cual nosotros utilizamos estos datos para poder hacer esta investigación. Estas son las 3 bases de datos que les comenté.
La primera, que es la del secretariado, como les digo, es la base más actualizada. Entonces, cuando salen cifras en los periódicos sobre el número total de desaparecidos, estas cifras salen de la base del secretariado. El secretariado lo que hace es reportar todos los registros de desaparición que tiene. Se divide en fuero federal y fuero común. Entonces, supuestamente las desapariciones relacionadas con el crimen organizado deberían ser parte de la base de datos del fuero federal, pero cuando tratamos de hacer un match entre las diferentes bases no pudimos hacerlo. No hay mayor información, es decir, sabemos tal vez el municipio y la fecha de desaparición, pero no tenemos información, no tenemos mucha información tampoco de la víctima y no tenemos información del contexto en el cual sucedió esta desaparición. Después viene la base de datos de propuesta cívica, que es muy similar a la base de datos que recibió el PPD, pero la base de datos de propuesta cívica incluye un año más de información y incluye más casos, ¿no? Entonces esta base es más amplia. Les pongo un ejemplo: la base de datos que nosotros tenemos no incluye el estado de Jalisco, pero esta base incluye todos los estados de la República. Da información sobre la víctima, años, edad, etcétera, no toda, pero da algo de información sobre la víctima y sobre el lugar de desaparición, pero no tiene mayor información sobre la desaparición, de por qué desapareció esta persona. Y por último, la base de datos que nosotros tenemos da información sobre la víctima, da información sobre la desaparición y tiene dos campos, uno que se llama descripción de los hechos y otro que se llama observaciones, en el cual nos comentan lo que los familiares o las personas que reportaron a la víctima saben acerca de su desaparición, ¿no? Muchas veces esto es información incompleta, de estábamos en la casa, salió a la tienda y no volvió, y no sabemos nada más, pero muchas veces tienen más información, lo que nos permite a nosotros vincular esa desaparición específicamente con temas de crimen organizado. Como les dije, no tenemos información de todos los estados, entonces tenemos limitantes, uno, temporales, porque es la base más pequeña en términos de tiempo, pero también geográficos, porque nos hacen falta algunos estados. Y la calidad de la descripción depende del estado. Entonces, hay estados que reportan súper bien y son párrafos enteros describiendo exactamente qué pasó, y hay estados en que solamente ponen cédula victimaria o ponen cero, ¿no? No entiendo muy bien qué quiere decir, pero hay estados que reportan muy mal. Entonces, sí tenemos diferencias temporales y geográficas. Perdón. Bueno, entonces lo que nosotros buscamos hacer en este artículo es utilizar esta muestra que recibimos, que es una muestra, repito, no aleatoria, para entender mejor el fenómeno de las desapariciones relacionadas con el crimen organizado y cuáles son los factores de riesgo que tienen. Y dado que estamos analizando una base no aleatoria, vamos a profundizar en estas desapariciones que sucedieron en 3 estados, en Durango, Tamaulipas y Coahuila. Analizamos el contexto criminal de esos estados durante este periodo de tiempo y tratamos de vincular ese contexto criminal para tener un mejor entendimiento sobre las desapariciones en estos estados. ¿Qué sabemos de la literatura previa? Voy a ser muy breve acá. Básicamente la literatura se puede dividir en 2 segmentos. El primer segmento, que busca explicar las desapariciones que sucedieron durante la Guerra Sucia, y el segundo, que busca explicar las desapariciones durante la guerra contra las drogas. Durante la Guerra Sucia sabemos que la mayoría fueron desapariciones forzadas, fue consecuencia de represión política y militar. Si quieres Espérate, Sara. Ok. Fue una consecuencia de la represión política y militar, y básicamente fue el gobierno mostrando su poder a través de los militares de poder influenciar a la población y a cómo la ideología de la población. En la guerra contra las drogas, la mayoría de la literatura que existe es sobre el rol que ejercen las organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda de desaparecidos y la poca información en la impunidad del gobierno. Entonces, cuando buscamos desapariciones en México, se enfocan en los colectivos de víctimas, en la impunidad del gobierno, de cómo el gobierno criminaliza a estas víctimas. Entonces, hay autores que hablan de otra guerra sucia, y hay autores que dicen, ahora el gobierno se está comportando como las organizaciones criminales. Entonces, hacen, por ejemplo, un comparativo entre los Zetas, que antes eran agentes de seguridad, y lo que está haciendo el gobierno, y dicen, no existe una línea entre los criminales y el gobierno en materia de desaparición, porque en materia de desaparición todos son criminales.
Entonces nosotros lo primero que hicimos, y como voy a estructurar esta presentación de ahora en adelante, es primero identificar los sesgos. Entiendo que esto puede ser aburrido y todo, pero sí es importante que sepan que esta base que usamos es una muestra que no es representativa de toda la población. Esto se los dejo aquí claro y nos lo dejaron claro los reviewers que revisaron este artículo. Hicimos una tipología, entonces nos leímos todas las desapariciones que tenían descripciones y sacamos como una caracterización o una tipología de las diferentes desapariciones, y después nos concentramos en aquellas que pudieran estar relacionadas con el crimen organizado. Exploramos los factores específicos de estas desapariciones y por último pues sacamos conclusiones y podemos dar algunas recomendaciones de política. Entonces, con respecto a los sesgos, y sé que esta es la parte aburrida, así que va a ser más o menos rápida, es importante primero saber que los registros de desapariciones no son equivalentes al total de desapariciones del país. Entonces, primero, porque nuestra base de datos está incompleta y tenemos estados que no están. Y segundo, porque no todo el mundo reporta a los desaparecidos. Entonces, nosotros tenemos información solamente de aquellas desapariciones que fueron reportadas ante la autoridad. Esto es importante porque obviamente este sesgo es más problemático para las desapariciones que pueden estar relacionadas con el crimen organizado. Si yo creo que mi hijo estuvo en malos pasos o que tiene malas amistades o que tal vez consume drogas, me va a dar más miedo ir a una autoridad a reportar su desaparición que si no lo creo. O si yo creo que la autoridad estuvo involucrada en la desaparición de mi familiar, seguramente no lo voy a reportar. Entonces este sesgo realmente importa como para saber cuántas desapariciones hay en México. No todos los registros que nosotros tenemos tienen descripción sobre lo que pasó. Nosotros tenemos 11 estados con más de 50% de registros sin descripción. Uno de los casos más problemáticos, por ejemplo, es Aguascalientes. Aguascalientes es uno de los estados que en este periodo de tiempo tuvo más desapariciones y solamente tenemos la descripción de los hechos en un registro. Y en el resto no dice absolutamente nada, como si Aguascalientes hubiera hecho un súper mal trabajo en registrar y en reportar exactamente lo que pasó. Y a pesar de tener la descripción, no siempre esta descripción nos sirve. Entonces a veces nos dicen se fue de la casa, o nos dicen cédula victimal, o no sé, estaba en la calle y se perdió, y no nos dicen nada más. Entonces no sabemos muy bien si podemos atribuir o no esta desaparición al crimen organizado. En el paper, y después si quieren se los paso, hay un anexo bastante largo en el cual se describen todos estos sesgos de una forma más detallada. Después hicimos la tipología, entonces teníamos más de 5.000 casos, es decir, la base de datos tenía 16.000 casos, pero teníamos como 5.000 o 6.000 casos con descripción, y nos leímos esos 6.000 casos para hacer una tipología de las diferentes desapariciones. Hay desapariciones que solamente dicen se fue de la casa, o se perdió en espacios públicos, en la calle, en el metro, en un camión, etc. Se fue de un albergue, entonces dicen se voló de un albergue o de una casa hogar. Muchos atribuyen la desaparición de problemas de alcohol y drogas. No voy a hacer énfasis acá, pero obviamente esto es súper problemático, que el hecho de que la gente consuma alcohol o consuma drogas, el gobierno lo registre como si esto fuera una causante de desaparición, y así lo hacen, ¿no? Era como, dicen, era drogadicto o era alcohólico y desapareció. Tenía problemas familiares, entonces muchas veces los familiares describen que hubo una riña familiar antes de desaparecer. Muchos desaparecen saliendo de su trabajo o en su trabajo. Se fue con un allegado, entonces se fue con un amigo, se fue con su pareja o pues algo relacionado con una persona familiar. Otros son desapariciones voluntarias porque dejan una nota diciendo me quiero ir, me voy, y ya después nunca más vuelven a aparecer, pero hay una nota previa o una llamada. Otros desaparecen en el hogar sin violencia, es decir, llegan los familiares al hogar, saben que la persona estaba ahí, llegan y no encuentran ni la puerta abierta, ni artículos tirados, los vecinos no saben nada y más o menos se esfuman desde la tierra, no sabemos muy bien qué pasó. Otros son personas que tienen problemas psiquiátricos o mentales y se pierden, y de esto me llamó la atención porque hay bastantes casos, ¿no? De que se perdió, que no es la primera vez que se pierde, y ya después vuelven a aparecer, o eran mayores de edad y ya tienen demencia senil o algo y se pierden. Muchos se fue con un familiar, y estos son temas básicamente de desapariciones de niños, de que se los lleva el papá o se los lleva la mamá y entonces los reportan como desaparecidos.
Otros son desapariciones recurrentes, que no es la primera vez que pasa. Muchos dicen cédula victimal y no nos dan más información, solamente dicen cédula victimal. Otros es que se fue a una fiesta y se quedó en la fiesta toda la noche y después no volvió, entonces no sabemos tampoco muy bien qué pasó. Otros mencionan algunos problemas de salud y hay 2.000 casos que no tienen información precisa. Esto es interesante porque sin información precisa es que tienen el número 0 o solamente en la descripción dicen como la descripción de la persona, pero no del hecho de desaparición, entonces nosotros no podemos saber mucho de esto. Profesora, creo que hay una pregunta sobre una puntualización. ¿Es correcto, profe, Daniel? Adelante, Daniel. Sí, ¿me escuchan? Sí. Solamente quería saber si nos podrías explicar un poquito más de qué se necesita para que, digamos, una persona entre a tu base de datos. ¿Solamente, digamos, con llamar al teléfono es suficiente? ¿Tiene que haber como un periodo de espera de cierta cantidad de horas antes de que aparezca? ¿O hay alguna búsqueda en el sistema? ¿O simplemente llamo y ya, estoy ahí? Lo tienen que reportar como desaparecido. Entonces, cuando uno llama, uno va y dice, te quiero reportar a alguien como desaparecido. Toman todos los datos, tus datos, los datos de la persona que supuestamente está reportando como desaparecida y después te empiezan a hacer una cantidad de preguntas sobre las características físicas, descripción de los hechos, etcétera, etcétera. Y ya, y ahí supuestamente aparece en la base de datos. Después, si se abre una averiguación, pues se abre una averiguación previa, ¿no? Y se puede empezar a hacer una búsqueda. Obviamente estas bases de datos cambian temporalmente porque las personas que aparecen, puede decir ahí ya apareció, pero la base no siempre está actualizada. Entonces el número de desapariciones cambia dependiendo en qué momento estés viendo la base. ¿Okay? ¿Y tú estás trabajando, digamos, o sea, tú puedes excluir o excluiste la gente que apareció luego? O sea, si yo, no vino, no regresó de la fiesta y soy una mamá muy aprensiva, ¿no? O papá muy aprensivo y apareció a las 2, 3 horas y entonces, digamos, apareció ya, ¿lo quitas o algo así? No tengo exactamente ese dato acá y el problema con la base de datos que nosotros tenemos es que a veces sí dice como ya apareció, encontrado, pero no nos dice si lo encontraron muerto o vivo. Entonces hay muchas desapariciones que fueron relacionadas con, no muchas, pero algunas desapariciones que estuvieron relacionadas con el crimen organizado, que después dicen encontrado y realmente no sabemos si lo encontraron en una fosa o la persona volvió a la casa. Entonces esa información está súper incompleta y decidimos no utilizarla para este análisis. Ok, bueno, y me faltaba uno que era yendo y viniendo de la escuela, porque hay varias personas que desaparecen en su trayecto a la escuela, entonces lo sacamos como una categoría aparte. Adicional a esas, encontramos unas categorías que son las que nosotros analizamos en este paper y unas que evidentemente decimos estuvo relacionada con el crimen organizado, ya sea porque dicen un comando armado entró a la vivienda y se lo llevó a la fuerza, o se oyeron disparos, o llegaron a la vivienda y estaba así todo desordenado y había, por ejemplo, manchas de sangre, o estaba caminando por la calle y se lo llevaron, o mencionan un grupo específico. Hay otras desapariciones forzadas que es cuando nombran alguna fuerza de seguridad, no necesariamente que la desaparecieron, sino como la persona se fue a las oficinas de la policía municipal y no volvió, entonces ahí nosotros lo tomamos eso como si fuera una desaparición forzada. Hay muchísimas en carreteras y esto se vuelve interesante justamente porque estamos analizando lo que sucede en Tamaulipas y la mayoría de las desapariciones en Tamaulipas suceden en carreteras. Y muchas tienen que ver con la frontera de Estados Unidos y aquí nos metemos con el tema de tráfico de migrantes y la desaparición de migrantes que los empiezan a tratar como objetos o mercancías. Daniel. Perdón, también otra clarificación de esto. O sea, ¿estas categorizaciones las hace la persona cuando denuncia o son categorizaciones que suceden más adelante? Nosotros hicimos esta categorización. La base de datos que nosotros tenemos solamente tiene la descripción de los hechos y nosotros después de leernos todas las descripciones las categorizamos de esta forma. ¿Pero los hechos los reporta la persona que llama a Locatel o los hace hechos, el funcionario? Entre los dos, ¿no? El funcionario escribe y la persona reporta. Entonces muchas veces no sabemos si las malas descripciones son culpa o del funcionario o que la persona que reportó no dio mayor información. Muchas gracias. Bueno,
Entonces, con respecto a las de crimen organizado, pues aquí les pongo solamente algunos números. Creo que estos números no suman, pero bueno, tenemos en Durango, Tamaulipas y Coahuila. Si ven las principales desapariciones de Tamaulipas son en carreteras. El mayor número de desapariciones relacionadas con crimen organizado se observó en Durango y hay bastantes desapariciones forzadas en Coahuila. Entonces, lo que hicimos después fue analizar el contexto criminal de cada uno de estos estados para poder entender estas desapariciones. También hicimos una búsqueda externa en fuentes abiertas y encontramos solamente el 22% de las desapariciones relacionadas con crimen organizado que fueron publicadas en notas periodísticas. Y cuando lo encontramos no necesariamente es porque la nota dijera tal persona desapareció, sino porque los familiares crearon un colectivo de búsqueda y la nota está citando el colectivo de búsqueda y dicen fue creado por tal persona que era la mamá o el familiar de esta persona que desapareció. O porque son familiares que están demandando al gobierno, es decir, que dicen el gobierno estuvo involucrado, el gobierno me está haciendo como la vida imposible con respecto a encontrar a mi hijo, etcétera. O cuando encuentran los cuerpos de las víctimas. Entonces, cuando encuentran, por ejemplo, una fosa común y identifican quiénes están en la fosa común y sucede que una de las personas que encontraron lo desaparecieron previamente. Con respecto a las desapariciones en Durango, durante este periodo de tiempo, que es 2007-2011, existía una rivalidad importante entre el cártel de Sinaloa y los Zetas. La mayoría de los eventos violentos que se reportaron en Durango en esta época es de esta rivalidad, pero también se observó una rivalidad entre diferentes facciones del cártel de Sinaloa y las noticias empiezan a atribuir desapariciones a estas riñas internas que había dentro del cártel de Sinaloa. Se encontraron muchísimas fosas comunes, principalmente en las zonas urbanas. Se dice que en el 2011 encontraron hasta 104 cuerpos de fosas y aquí fue cuando las desapariciones se convirtió como en un factor muy común en los eventos violentos que sucedían en Durango. Con respecto a las desapariciones, normalmente es un comando armado llega a la vivienda de la víctima y se lo lleva, ¿no? Son desapariciones en hogares, muchísimas de ellas. La mayoría de ellas son desapariciones de hombres y encontramos algo interesante que son estas diferencias de género. Entonces, en Durango, a diferencia de Coahuila, cuando llegan, por ejemplo, al hogar, se llevan al hombre normalmente, no siempre se llevan a las mujeres, y las desapariciones de las mujeres son mucho más esporádicas. Estaba caminando por la calle y se la llevaron, conoció a unas personas en un bar y se la llevaron. Es como la desaparecen por el lugar o el sitio donde está, no necesariamente porque la desaparición vaya premeditada a desaparecerla a ella. Un ejemplo de estos se los pongo acá, sé que está un poco largo. Estos son algunas de las descripciones tal cual que las sacamos de la base. Siendo las 5 horas aproximadamente, la privada de su libertad y su amiga se encontraban en un bar en donde conocieron a 2 sujetos y a las 6 horas salieron del bar llevándolas uno de ellos a su casa. A las 10 horas se presenta uno de los sujetos, quien les dijo que iba por su teléfono celular, mencionando que ellas lo tenían, que como andaba muy tomado se le había caído. Ellas respondieron que no. Siendo la 1:10, regresó el sujeto a bordo de 2 camionetas, subiéndolas a la fuerza a una camioneta en donde iban otras 2 personas. Decían que eran sicarios, que atrás venía el jefe y que necesitaba el chip de su celular porque traía muchos teléfonos importantes y que su jefe lo iba a matar. Entonces, estas dos mujeres que desaparecieron en este evento no necesariamente iban detrás de ellas, sino que conocieron a estos chavos en un bar y pasó lo que pasó. ¿Ok? Otra también de género, es una chava que iba caminando por la calle en compañía de la persona quien se encarga de ir por ella a la escuela, lo cual nos puede decir que es menor de edad, atravesándosele un vehículo y subiéndola a dicho vehículo, ¿no? Iban caminando por la calle y se la llevaron. También encontramos involucramiento de las autoridades en Durango, ya sea porque utilizan vehículos oficiales, porque los perpetradores se identifican como agentes de seguridad o porque la víctima tuvo un encuentro con un agente de seguridad antes de desaparecer. Y hay un caso que nos llamó muchísimo la atención, se los leo. Al ir a bordo de una camioneta por la carretera Durango-Mazatlán, un federal de caminos prendió la torreta y les indicó que detuvieran la marcha, motivo por el cual el chofer se hizo a la orilla y detuvo la marcha del vehículo. Enseguida bajaron 3 personas de sexo masculino que vestían uniforme de federales y le pidieron la licencia de conducir. Cuando este dijo que no la traía, los federales dijeron que se iban a llevar la camioneta al corralón, por lo que les suplicaron que no se la llevara ya que no traían dinero y venían de urgencia a Durango.
El federal dijo que se comunicaría con su jefe. Tras hablar, regresó y mencionó que el jefe no había querido cooperar, mencionando que más adelante los dejarían ir, por lo que se subieron nuevamente a la camioneta y uno de los federales la condujo, y al llegar a la altura de la ciudad industrial, se bajó el federal diciendo que no se metieran por el bulevar. Yéndose los federales, acto seguido llegó una camioneta que traía a bordo 4 personas que vestían pantalón camuflado y portaban armas largas tipo cuerno de chivo, y les comenzaron a gritar, aventar y jalonear para subirlos a bordo de la camioneta. La razón por la cual se sabe tanto de esta desaparición, esto lo buscamos después en noticias, era una familia que estaba viajando en una van porque se les había enfermado un familiar en Durango. Les pasó todo esto que mencionan acá, y cuando se llevaron a las personas, dejaron a las niñas y a las mujeres en la banqueta. Y fueron las mujeres las que reportaron la desaparición y reportaron todos los hechos, y los hechos que nosotros encontramos en la base, que es justamente esto, coinciden con lo que reportó la prensa. Esto es interesante porque no necesariamente los federales fueron quienes los desaparecieron, pero la forma como sucedieron los hechos sí nos hace saber que tuvieron una participación importante en la desaparición. No tengo mucho más tiempo, les cuento un poco de Tamaulipas. Tamaulipas era un territorio en donde la principal rivalidad era entre los Zetas y el Cártel del Golfo. Es un territorio de tránsito donde hay muchos migrantes que entran a Estados Unidos a través de Nuevo Laredo. Muchas de las desapariciones que se han hecho o que se han llevado a cabo son desapariciones de migrantes. La CNDH en el 2019 reportó la desaparición de 312 migrantes de diferentes nacionalidades. Las desapariciones en Tamaulipas normalmente son en carreteras o en rutas alternativas. Son desapariciones de migrantes o personas que van viajando. La mayoría son desapariciones de personas que van de una ciudad a otra, o personas que viajan a Reynosa para conseguir trabajo. Y esto, unado con información que encontramos en las noticias, sí parece ser que había como campos de concentración o reclutamiento forzado en Reynosa, en donde desaparecían a la gente. El involucramiento de las autoridades se da principalmente por retenes que ponen en carreteras, ya sean militares o policiales, o usan camionetas de la policía municipal al momento de la desaparición cuando es en vivienda. Les pongo acá unos ejemplos. Le informó su hijo que pasaría en autobús hacia Houston, Texas. Después se supo que tanto el camión como las personas que viajaban en él se encontraba perdido y no se supo nada más. Venía de regreso a Reynosa comunicándose constantemente con sus hijos y se encontró un retén de soldados que le recomendaron que se regresara a Laredo. Hizo caso omiso y más adelante se encontró con otro retén y ya no supieron nada de ello. Entonces básicamente acá ella llamó, dijo ya pasé del retén militar, me dijeron que no siguiera, y después dijo hay otro retén y ya no supieron nada más. Obviamente el segundo retén pues no sabemos si era un retén de algún grupo criminal o un retén de alguna autoridad. Encontraron el carro de su hijo encendido y con las luces prendidas y nadie supo nada, y desde entonces no ha sabido nada de él. Y esto de encontrar los carros en la orilla de la carretera con las luces prendidas y todo adentro, pasa no solamente con carros, sino con camiones, etcétera, en donde se esfuma la gente en la carretera. Y últimamente ha habido varias noticias al respecto en la carretera justamente de Monterrey a Nuevo Laredo, en donde desapareció además el Mijis, de gente que desaparece ahí, que dicen como es un triángulo de las Bermudas donde la gente se esfuma en esa carretera. Con respecto a las desapariciones en Coahuila había una rivalidad entre los Zetas y Sinaloa. Hay un caso muy emblemático en Allende donde desaparecieron 300 personas, se dice que fue como retaliación de un informante de los Zetas. Hay un libro de Sergio Aguayo muy bueno sobre las desapariciones específicas en Coahuila y en Allende. La mayoría de la violencia y las desapariciones están vinculadas con la llegada de los Zetas en el 2007. Lo que nosotros encontramos fue reclutamiento forzado y campos de concentración. Mucha gente se iba a trabajar a Piedras Negras y nunca volvió. Hay un caso muy emblemático en Piedras Negras en el 2011, que el ejército rescató a 61 personas que tenían en un campo de concentración que habían sido desaparecidas y estaban reclutadas de forma forzada. Hay otros casos, por ejemplo, que reclutan a gente para que los ayude a hacer túneles o para que mejoren los sistemas de comunicación. Entonces son desaparecidos con licenciatura o con maestrías o que saben hablar inglés. Y hay desapariciones masivas, más que en cualquier otro de los 2 estados que vimos, desaparecen varias personas a la vez. Con respecto al involucramiento de las autoridades,
Se dice que cuando los Zetas llegaron, eliminaron el Departamento de Policía de Torreón. Se sabe que los Zetas tenían un gobierno de facto en Coahuila, incluidas las cárceles. Los militares también han estado envueltos en estas desapariciones y hay involucramientos de militares, de policías municipales y de agentes del Instituto Nacional de Migración. Les pongo aquí unos casos. Se encontraban en el interior de 2 hoteles, eran 10 personas y los sacaron un grupo de personas que se identificaron como personal de migración. Soltaron a unos y el resto nunca apareció. Llegaron de Michoacán a bordo de una camioneta a vender muebles de madera, se comunican con otra persona, les dicen que los tienen detenidos los Zetas y ya no saben nada más de ellos. Y 7 personas desaparecieron acá. Otros simplemente salió a trabajar al municipio de Piedras Negras y no regresó. Y estos de salió a Piedras Negras a trabajar o consiguió una oferta de trabajo en Piedras Negras. Hay muchísimos y después llegan a Piedras Negras y nunca más vuelven a saber de ellos. Lo que nos hace pensar que tal vez sí puede ser un tema de reclutamiento. Desaparecen gente de la calle, como había, me acuerdo, en un estacionamiento, una persona creo que disfrazada de payaso recogiendo dinero y lo desaparecieron. Como gente muy, como aleatoriamente desaparecen como personas, como si fuera parte de un reclutamiento de buscar mano de obra. Bueno, rápidamente para concluir, nosotros aquí en este artículo estamos mostrando evidencia cualitativa del fenómeno de desaparición en estos 3 estados. La mayoría de los registros no sabemos o no podemos atribuirlos fácilmente al crimen organizado porque la información está incompleta, pero sí podemos sacar algunos factores que vale la pena tener en cuenta si vamos a analizar desapariciones relacionadas con el crimen organizado. La primera es la presencia de los Zetas. Los Zetas es un factor constante en los 3 estados que estamos analizando. Encontramos diferencias de género principalmente en Durango. Las desapariciones de Tamaulipas están relacionadas con migrantes y con frontera, es decir, no solamente gente que va para arriba, sino gente que viene para abajo. Y hay, no me queda mucho tiempo, pero hay unos casos súper problemáticos y es que la migra de Estados Unidos cuando deporta a personas las deporta a la medianoche y los deja en Nuevo Laredo. Y se sabe que apenas los deportan y apenas llegan, los agarran grupos criminales, estas personas tienen que llamar a su casa a pedir dinero, ¿no? Y después se sabe que las personas que recogieron el dinero no son ellos mismos, sino que fueron otros y las personas desaparecen. Hay unos trabajos bastante interesantes en casas de migrantes en donde dicen que la mayoría de las casas de migrantes en Tamaulipas están captadas por grupos criminales y saben que los grupos criminales llegan a las casas de migrantes a reclutar. Las desapariciones en Coahuila y Tamaulipas pueden estar vinculadas al reclutamiento forzado y a campos de concentración que existen en estos estados. Y el involucramiento de las fuerzas de seguridad se da en los 3 estados de todas las formas, activo, pasivo, y esto es complicado, como decirlo, porque entonces no pudiéramos hacer la diferenciación entre desapariciones relacionadas con el crimen organizado y desapariciones forzadas. En recomendaciones no tenemos mucho, yo diría son básicamente 3. Primero, las familias siguen estando a cargo de las investigaciones, el gobierno hace muy poco, y la información es muy poca. Este análisis pudiera ser complementado con testimonios de familiares para mejorar los mecanismos de búsqueda y justamente eso es lo que estamos haciendo con un estudiante del CIDE y queremos expandir y mejorar esta investigación, obviamente si existen nuevos datos o datos más actualizados en donde haya una mejor descripción de lo que pasó, porque en los datos actuales pues esta información no existe. Entonces, perdón Edgar, me pasé 10 minutos, pero lo dejo ahí y pues a ustedes muchas gracias por su tiempo y atención. Al contrario, profesora Laura, muchas gracias a ti por la presentación. Felicidades también por el trabajo y sobre todo por estas contribuciones que estás haciendo, ¿no? Porque finalmente, normalmente y desafortunadamente también diría yo, se asocia las desapariciones con el crimen organizado en efecto, pero fundamentalmente con el crimen organizado de drogas, ¿no? El que está más vinculado al tráfico de sustancias ilícitas. Pero lo que se desprende de tus conclusiones es que esto, si bien es cierto que hay crimen organizado ahí, no solamente tiene que ver con sustancias ilícitas, sino también con otras economías legales, tráfico de personas, y incluso algo que también me impresionó mucho de tu trabajo, muy importante también, es ver estos atisbos que tú nos das
de cómo la estructura interna del crimen organizado se viene diferenciando internamente, ¿no? Y entonces tenemos una división del trabajo donde incluso se recluta profesionistas para hacer mejorías en túneles. Eso es algo que a mí en lo particular me llamó muchísimo la atención. Pero bueno, para hacer los comentarios más precisos sobre el tema, voy a a ceder el uso de la voz a nuestro colega, el doctor Rodolfo Gamiño Muñoz, de la Universidad Iberoamericana. Primero que nada, bienvenido, Rodolfo, al seminario del Programa de Política de Drogas, bienvenido al CIDE y bienvenido a Aguascalientes, al menos virtualmente. Es un gusto y un honor tenerte hoy aquí. Al contrario, Edgar, el gusto es mío. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a leer brevemente parte de tu semblanza, Rodolfo, si me permites, antes de darte el uso de la voz. El doctor Rodolfo Gamiño Muñoz es licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara, maestro en Sociología Política por el Instituto Mora, y ahí voy a presumir, igual que yo, ¿no? Somos maestros en Sociología Política por el Instituto Mora, y además es doctor en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 1, e investigador del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Entre sus publicaciones destacan La Patria de los Ausentes, un acercamiento al estudio de la desaparición forzada en México, editado por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, 2021, y El Imperio de Caín, Ayotzinapa y la desaparición forzada en México, editorial Taller, Guadalajara, 2020. Pues, profesor Rodolfo, mira, te doy 15 minutos para escuchar tus comentarios. Después regresamos con la profesora Atuesta, si ella cree pertinente hacer puntualizaciones o responder a tus comentarios. Adelante. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias a todas y todos por la invitación, ¿no? Y por el confiarme, el leer este texto de Laura e Isaac Vargas, que es además muy sugerente, muy interesante, y genera, ¿no? Despierta muchas inquietudes al instante cuando uno va leyendo, genera muchas dudas también, por supuesto. Y bueno, el título mismo, Desapariciones relacionadas con el crimen organizado en México, evidencia de Durango, Tamaulipas y Coahuila, ¿no? Ya de entrada es un título que invita, pues, es muy sugerente. E igual, como tú bien lo mencionabas, Edgar, aplaudo y celebro mucho este tipo de trabajos porque estamos, siempre lo hemos dicho, creo, y coincidimos en un déficit de producción narrativa en torno a los temas de desaparición forzada en México, y es urgente, creo yo, ir sumando toda esta serie de trabajos e ir sumando los diálogos desde diferentes disciplinas, ¿no? En torno a esta problemática siempre latente y pues todavía muy, muy presente, ¿no? Desde tiempos remotos. Igual yo dividí, digamos, en 4 partes, la parte de la lectura que hice del texto. Uno tiene que ver con el contexto y las fuentes, es un poco en el orden, ¿no? Que lo acomodaron la doctora Tuesta, el doctor Vargas. El segundo tiene que ver con metodología y problemas, ¿no? En el asunto de la metodología. El tercero con el argumento de los autores del texto. Y el cuarto, algo que me gustaría quizá problematizar aquí con ustedes y con esta lectura, que podríamos llamar el real problema, ¿no? Más allá de lo que ya han mencionado, ¿no? Y lo que se ha planteado aquí. Y definitivamente siempre creo yo hay un problema y un dilema al trabajar y al asomarnos al tema de las desapariciones a partir de los datos, ¿no? Hay un problema y un dilema enorme, porque dicen y no dicen. Y a veces lo que no dicen es efectivamente lo que se quería decir, no decir. Ahorita regreso quizás a ese punto, ¿no? Que para mí es uno de los reales problemas que plantean, ¿no? La doctora Autesta y el doctor Vargas. En fin, primero el tema del contexto y las fuentes. Me voy así un poquito rápido, ¿no? Y que tiene que ver también con el asunto de los conceptos. Definitivamente, y creo que todas podemos asentir, el problema del narcotráfico no es algo ajeno, no es algo propiamente del tiempo presente.
es algo que incluso desde el Porfiriato y desde los 30 se puede volver, digamos, un conflicto, si así se le puede llamar, ¿no? Pero que hasta el año 2000 quizá, es decir, desde los 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, el narcotráfico, tal como pudiéramos entenderlo de una manera muy relajada, se sintetizaría al tema del siembra trasiego, ¿no? Por poner una generalización. Pero en esta contextualización que hacen en este texto, pareciera que entonces narcotráfico es algo completamente ajeno y anómalo al Estado mexicano, ¿no? Y yo partiría de una problematización. No es verlo como algo extraño, no es verlo como algo anómalo, sino al contrario. Coincido en eso en el texto, en que no se podría entender el narcotráfico si no entendemos el Estado mexicano. Es decir, el narcotráfico es un Estado paralelo, como bien lo dice el texto, coercitivo, extensivo y territorial, con comportamientos a veces similares, a veces no, no semejantes siquiera, ¿no? Y entonces, algo que me sugiere mucho el texto es que parece que se está asomando al concepto narcotráfico como algo completamente anómalo y ajeno al Estado. Pero después se empalma porque dice, pero opera como un Estado con profesionalización, con una burocracia, con diferentes actores que han sido sumados, etcétera, ¿no? Y aquí viene el problema entonces, ¿no? Que me sugiere a mí en la lectura, las fuentes. Primero, claro, el concepto de crimen organizado, ese sí es mucho más reciente. Pareciera ser más complejo, ¿no? Y pareciera que el crimen organizado es lo mismo que el narcotráfico, cuando son dos cosas completamente disímbolas, ¿no? El crimen organizado, como bien lo dice el texto, implica otros procesos de subsistencia económica, política, etcétera, ¿no? Y entonces, cuando viene este tema del crimen organizado, efectivamente hay un asunto de la despolitización del narcotráfico desde el año 2000, bueno, desde Salinas a los 90, que se agudiza en el año 2000. Es decir, ¿qué pasaba desde mi lectura en los 40, 30, 50, 60, 70? Pues no había narcotráfico. ¿Qué pasaba con el narcotráfico? Y yo he planteado un asunto, una fórmula muy sencilla, ¿no? A mayor politización del narcotráfico, menor violencia predatoria. A menor despolitización del narcotráfico, mayor violencia predatoria. Y no es fortuito, porque ahorita cuando vea el asunto del argumento de los autores, me parece fundamental este tema, ¿no? Entonces, claro, hay una politización del narcotráfico, entendido como esto, trasiego, siembra, etcétera, que a partir de los 90 se fractura, ¿no? Hay una despolitización porque el Estado, a raíz de que se disemina la Dirección Federal de Seguridad, etcétera, etcétera, se delega a los ámbitos estatales la administración y la politización del narcotráfico que tenía el Estado. Y eso en el 2000 va a ser el paradigma que justamente me sitúa en el texto, ¿no? Y entonces viene el tema de las fuentes, y esto que decía del problema y el dilema. Y hay discrepancias, ¿no? Los autores de este texto dicen, no estamos de acuerdo en cómo el Estado, las instituciones están presentando en términos numéricos y en datos la desaparición. Porque efectivamente se vuelve a través de estas, digamos, fuentes y de estos datos, un asunto muy perspicaz pero perverso en endilgar siempre el proceso de las desapariciones al crimen organizado, ¿no? Y los datos dicen eso. O sea, los autores nos están diciendo, los datos nos dicen que efectivamente las desapariciones en estos estados ha sido a través del crimen organizado, ¿no? Si pusiéramos quizá a debatir y a dialogar estos datos, efectivamente, como nos lo decía la doctora Tuesta, si pusiéramos a debatir estos datos con otras fuentes, quizá la misma problematización del dato se vuelva más compleja. Y lo voy a retomar al final, ¿no? Con otros archivos, por ejemplo, que son existentes, archivos que se han enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, que hay ahí muchísimos, bueno, si no muchísimos, si es copioso ese terreno de fuentes, ¿no? Pero bueno, sigamos, los autores se van con estas fuentes y empiezan a hacer
todo un tema de las categorías, ¿no? De los datos que revelan estas fuentes. Y paso entonces al tema de la metodología y los problemas en sí de la metodología, ¿no? Bueno, se recaban, ya no lo habían expuesto a través de estas bases de datos, y nos lo vuelven a alertar, no son confiables, ¿no? Estas muestras, estos datos no son confiables porque están incompletos, ¿sí? Y nos lo mostraron en las categorías, ¿no? Que ellos eligieron para ir analizando. Y aquí viene algo que me genera de una forma muy importante la reflexión. Si no son confiables, porque no están completos, ¿por qué en el texto sí se vuelven confiables y no se problematiza la desconfianza que generan al haber sido elaborados? ¿Sí? Y viene un asunto bien perverso aquí, es decir, ¿quién genera estos datos? ¿Cómo se generan los datos? ¿Y para qué se generan estos datos? Es decir, las desapariciones y desapariciones forzadas convertidas en datos y en números, ¿no? Y esto nos lleva entonces a dos cosas que ya se habían mencionado aquí. Una, las categorías casualmente que en estos datos se reflejan es la más alta, si mal no recuerdo, el 13.35, casi 14, es abandonó su domicilio. ¿Y qué nos dice eso? ¿No? Es decir, abandonó su domicilio. Todos abandonamos nuestro domicilio al ir a la escuela por los hijos, al ir al trabajo, al ir a la tienda, al ir al súper. Es decir, categóricamente, efectivamente, ¿qué representa en un dato abandonar tu domicilio? Que es de las más altas. La segunda parte también que decía, desapareció en un espacio público, ¿no? Que era más o menos el 7.8. ¿Y qué es desaparecer en ese espacio público? También otro, del 6.55, si mal no recuerdo, que era muy alto, decía, tuvo amenazas, el crimen lo amenazó, la amenazó, ¿no? Y claro, otra que viene seguida, secuenciada con un 4.55 es, usaba drogas, ¿no? Y desaparición forzada casualmente es un 1.37. Es decir, no está ni problematizado dos cosas que a mí me parecen fundamentales. Los perpetradores, ¿no? No están problematizados en estos informes quién perpetra, porque es ambiguo, ni el patrón que se llevó a cabo para el proceso de desaparición. Y creo que eso es más que fundamental para pensar a través de los datos o qué nos dicen o qué no nos dicen los datos en los procesos de desaparición, ¿no? Creo, y ahí es algo que me invitó a reflexionar mucho el texto, el problema real para mí, que yo lo leo, además que coincido en esto que nos dicen los autores, ¿no? Para mí el problema central tiene que ver en el registro, el archivamiento, la burocracia que operacionaliza ese registro, es decir, fiscalías, ministerios públicos, etcétera. Para mí, y me aventuraría en esta reflexión que me va acompañando en lo metodológico, para mí este es el real problema que está enfrente del texto y del documento, ¿no? El problema es el archivo, ¿no? El problema es el archivamiento, el problema es la burocracia y las instituciones que operacionalizan ese registro. Me adelanto un poco antes de llegar al final, ¿no? En la parte del real problema. ¿Es un accidente? ¿Es un despiste burocrático? ¿Es una ineficiencia institucional? ¿O podemos ir pensando de manera conjunta en una estrategia política perversa desde estados, desde municipios o de política federal, en donde las instituciones están operacionalizando un proceso de segunda y tercera desaparición? Es decir, es el proceso de la borradura, ¿no? Pero ahorita regresaría a este punto que para mí es el problema o parte del problema real, ¿no? Y entonces pasaría al tema de los argumentos de los autores, porque me gusta que ellos dicen, no todo podemos asociar la desaparición como crimen organizado. O sea, de entrada te lo dicen, no podemos, y los datos no lo reflejan así. Pero también me da la impresión que los autores no se desmarcaron de la idea final de que efectivamente sí es el crimen organizado. Es decir, hay como yo lo leí, lo reflexiono como un punto de ambigüedad. Por un lado dicen, las fuentes, los datos no son confiables.
Y no se puede decir que estemos ante las desapariciones por crimen organizado. Pero cuando uno sigue leyendo, no hay un distanciamiento de reflexivo desde los autores a decir, no es el crimen, ¿quién es? No, no hay esa aventura de señalarlo, pero sí hay como un dejo de los autores decir, pero sí es el crimen. Y más cuando empiezan a describir el asunto de desaparecen porque están los Zetas, desaparecen porque hay migrantes, desaparecen de manera aleatoria. Es decir, si es el crimen o no es el crimen. Me quedé reflexionando yo en eso, Laura, es decir, bueno, si es el crimen o no es el crimen, ¿no? Va por allí. Es decir, que sí, que efectivamente en el texto no se precisa, ¿no? O al menos yo no noté como este distanciamiento argumentativo de ustedes de decir si es o no es. Al final de cuentas me parece que dicen si es, ¿no? Asumimos que sí es, porque ahí está el conflicto, ahí están situados, ¿no? Y estos son como los patrones de los procesos de desaparición. Y regresaba al asunto con otras fuentes, ¿no? Y con otros, digamos, investigaciones que se han hecho, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el FIDH, ¿no? Sobre todo en el caso de Coahuila, el CMD-PDH, el CCDH, los comités de padres de desaparecidos que han hecho trabajos allí también, ¿no? O sea, Durango, Coahuila, Baja California, y decía, bueno, los mismos trabajos de los obispos Raúl Vera, los procesos de investigación que han hecho muy profundos también allí. Cuando uno, por ejemplo, contrasta esto que ustedes argumentaron aquí con esto, es otra la lógica argumentativa que parte de lo numérico, donde dice, sí es el Estado. No sé si me explicas. Claro que el Estado, cuando se investiga a sí mismo, porque eso es estos datos, el Estado auscultándose a sí mismo, ¿no? A través del registro, ya dijimos, burocrático, etcétera, falseado, no es el Estado investigándose a sí mismo y la respuesta del Estado siempre va a ser, pues es el crimen organizado. Y entonces, bajo esta lógica, tenemos el crimen organizado de exportación, siempre triunfante, siempre escurridizo y nunca le pasa nada, ¿no? Y claro, cuando uno revisa los otros documentos, los más altos índices, al menos que se ven de los procesos de desaparición, que ustedes lo dejan ver, es o están inmiscuidos aparatos de Estado o agentes periféricos que se manejan en la ambigüedad, ¿no? Sobre todo en Coahuila, en el 2000, 2006, 2009, se manejan en la ambigüedad en que son de Estado, pero no son de Estado, actúan con el narco, pero no son del narco, y tienen toda la quiesencia de una administración burocrática estatal que permite una actualización de administración poblacional, ¿no? Una administración del comercio local, de drogas, ilegalidades, y que no está allí. Y claro, cuando uno lo contrasta con esto que ustedes ven, dices, y ahí es donde me quedaba yo reflexionando. Entonces, sí es solo desaparición por cuestiones relacionadas al crimen organizado, y de veras no está el Estado, o sí está el Estado, pero sus datos no dicen que está el Estado. Es como esta invitación que a mí me deja, ¿no? En una reflexión quizá de segundo orden, de la revisión propiamente de los datos que ustedes encontraron, ¿no? Eso en la cuestión de los argumentos, ¿no? Que decía de este apartado de los argumentos. Y quizá aquí para mí, ya para ir concluyendo, no abusar la palabra, el tema del real problema que a mí me deja reflexionando el texto, que quizá el problema efectivamente no esté, al menos yo así lo leo, lo asumo, no esté en este trabajo, el problema real no esté en las desapariciones relacionadas con el crimen organizado. Porque efectivamente no lo encontré yo como muy claro. O eso no es el crimen organizado. Las desapariciones ahí están, pero no precisa que es el crimen. Es más, se distancian, pero ya en el cierre dicen, pues quizás sí es. Y está operando así, que está bien, es muy valioso la descripción que hacen, ¿no? En estos tres casos de estos estados. Pero creo que el gran problema, al menos para mí, que me deja mucho reflexionando, regresando un poco donde empezaba, ¿no? Que tiene que ver más
no con el crimen organizado, sino con el registro, el archivo, la burocracia y la institucionalidad que genera estos datos. Porque es lo que al final de cuentas, o una de dos, o vuelve más híbrido el proceso del patrón de la desaparición y del actor, que para mí es fundamental esas dos cosas, ¿no? El actor y el patrón. Lo vuelve más híbrido, limpia la actuación legal o ilegal del Estado, desde los actores del Estado, o endilga al crimen organizado los procesos de desaparición. Y digo, esto es un problema en sí, pero para mí el problema de este trabajo de las desapariciones y su relación, para mí tendría que ver con eso. Es decir, cómo está, cómo opera o cómo se operacionaliza institucionalmente el proceso del registro de los datos de la desaparición y la desaparición forzada. Porque efectivamente, bajo esa lógica, en estos tres estados podríamos decir, pues no hay desaparición forzada. Y volvemos a caer desde la perspectiva de la ciencia política, estados balcanizados, estados débiles, estados fallidos, y dices, ¿a poco sí? Y entonces el registro, los archivos son deficientes o son ineficientes. Yo diría, no lo creo. Es decir, la burocracia que administra no está dentro de una estructura, de un campo de administración de la democracia a través de la violencia política, donde el paradigma es la desaparición y desaparición forzada. No lo sé. Es decir, a mí me da esa reflexión, ¿no? Es decir, pues no creo que sean completamente ineficientes, no creo que sean tontos, no creo que sea un accidente burocrático. Para mí, y me deja reflexionando eso, claro que es parte de una estrategia mucho más ampliada, donde el segundo o tercer proceso de la desaparición se da allí. Uno es el cuerpo, lo físico, ¿no? La cuestión de la identidad, y aquí es lo legal y lo jurídico, porque efectivamente no está el patrón ni está el actor. En esto que tú nos decías, efectivamente, Laura, es que no dicen quién y no dicen cómo, nomás dicen se fue de su casa o estaba entre las drogas, tenía problemas familiares, sí, estaba un poco mal de sus facultades mentales, ¿no? Y luego pues, me parecía una categoría que ustedes seleccionaron y que a veces está así, ¿no? Se fue por propia voluntad, ¿no? Dices, desaparecer de sí, ¿no? Casi, casi como nos decía. En fin, creo que ahí parte del problema para mí también estaría allí, ¿no? Porque efectivamente estos registros no están dando cuenta de los actores ni de los patrones. Y no creo que sea algo completamente ocioso, ¿no? No darlo y no ponerlo. Y revisando, por ejemplo, otros informes, pienso en Jalisco, pienso en Guerrero, pienso en Michoacán, donde he tenido como más cercanía con estos documentos, no distan mucho de los casos que ustedes están planteando ahí, lo cual me parecería entonces un accidente generalizado a nivel nacional, ¿no? Y cuando dices, bueno, se crean las leyes, se crean las comisiones nacionales de búsqueda, y entonces también son ineficientes, también su burocracia está en la modorra, ¿no? Claro que van a destiempo y eso también es muy perverso. La Comisión Nacional de Búsqueda va al destiempo del mismo proceso de la desaparición forzada, ¿no? Ayer veía, lo supimos con el flamante gobernador de mi rancho en Guadalajara, ¿no? Que decía, vienen los comités, cuidado, no sabemos a qué vienen. O sea, y están descubriendo fosas en un parque infantil que funge como un parque infantil de día y pues el parque infantil en la noche se vuelve un lugar, un espacio para ocultar los cuerpos, ¿no? No lo sé, a mí me genera pues todas estas reflexiones, ¿no? Me gustó mucho, mucho el artículo, pero no sé, yo quizá lo meto lo echo a mi costal y lo pongo quizá a discutir un poquito, ¿no? Con estos otros elementos que sí me parece fundamentales, Laura. ¿Qué más allá de esos datos, no? O sea, creo que son más ricos por lo que no dicen.
y que creo que está el problema, ¿no? Que es algo que yo siempre he sostenido cuando el Estado se investiga a sí mismo y da sus informes, sus verdades históricas, ¿no? Son políticamente eficientes, sí, claro, pero ética y moralmente son muy deficientes y dejan ver más en lo que no dicen que en lo que efectivamente dicen. Y yo creo que en lo que no dicen está el dato. Y me parece que, no sé, Laura, como que no se atrevieron a dar ese paso después de decir lo que no dice, pero como que me quedé con esta sensación, ¿sí fue el crimen organizado o no fue el crimen organizado? Porque parece que los ejemplos apuntan a que sí. Pero bueno, no sé, yo lo dejaría por aquí. Me gustó mucho, mucho el texto y creo que, bueno, es una reflexión, un escrito que nos va a dar para, pues, seguir dialogando, ¿no? Y seguir reflexionando. Los felicito mucho, Laura, por ello. Gracias, Rodolfo. Gracias por tu comentario. Gracias por tu reflexión. Justamente la profesora Tuesta dirige esta nueva división en el CIDE, que es la División de Estudios Multidisciplinarios. Y justamente lo que estamos buscando con este seminario en esta nueva edición es justamente este diálogo multidisciplinar, que un historiador, antropólogos tengan este diálogo, esta conversación con economistas, politólogos, en fin, que haya justamente ese intercambio de miradas, que busquemos de una u otra manera reflexionar sobre nuestros propios presupuestos teóricos, metateóricos incluso, estas reflexiones sobre los procesos de construcción de bases de datos, de registros oficiales, ¿no? Que logremos de alguna manera mirar nuestros propios instrumentos conceptuales desde la mirada de otras disciplinas y comenzar a problematizarlo y comenzar a girar alrededor de eso, no solamente con el ánimo de deconstruir, sino de reconstruir y construir cosas nuevas, tender puentes con otras disciplinas. Me parecieron muy interesantes tus reflexiones y seguramente también la doctora Laura Tuesta tendrá algunos comentarios que añadir. Profesor. Sí, a ver, Rodolfo, muchísimas gracias por tus comentarios. Como dice Edgar, siempre es bueno como tener comentarios de otras disciplinas y tratarlos de abordar. El tema de los datos fue un tema que nosotros desde un principio empezamos a pensar qué podemos hacer con esto. Porque a mí lo que me llama la atención es que cuando todo el mundo habla de un costo social de la guerra contra las drogas, el primer costo social que se nos viene a la cabeza es el número de desaparecidos. Y todo el mundo nos dice, ¿no? Son más de 77,000 desaparecidos en México y las desapariciones, y las desapariciones que nosotros oímos son las de los colectivos de búsquedas que se llevaron a mi hijo y el comando armado y lo encontré en una fosa, como si todas estas 77,000 fueran parte como de un mismo fenómeno. Y una de las cosas que nos dimos cuenta cuando hicimos esto es que nosotros no podemos meter todas las desapariciones en la misma bolsa. Entonces, entiendo que tenemos unas categorías que no nos dicen mucho. Se fue de la casa y no sabemos si se fue de la casa y lo reclutó forzadamente un comando armado, o se fue de la casa y se encontró con un amigo y no volvió en 3 días porque se fue de pachanga, ¿no? Y eso no lo podemos saber. Pero tenemos otras que nos hablan como de un problema que tiene México y es una cantidad de desapariciones que no deberían ser. A mí me parece súper problemático que en una base de datos como esta, y eso lo ponemos en el paper, se diga desapareció porque tuvo una riña familiar, ¿no? Y tal vez esto es un tema de violencia doméstica que el Estado mexicano tiene que empezar a hacer políticas públicas al respecto, y que la solución no puede ser que la persona desapareció o que la persona desapareció porque consumía drogas o consumía alcohol, y eso nos dice mucho como de esa criminalización y estigmatización que tienen las autoridades con personas que pueden o no estar en malos pasos, que pueden o no consumir alcohol, que pueden pelear con su mamá, entonces son consideradas rebeldes, y en ese sentido como que lo tratamos de dejar claro, pero hablando con Isaac, dijimos, a mí lo que me interesa ver es si realmente podemos saber algo de lo que sí sabemos que está relacionado con el crimen organizado. No necesariamente que todo lo sea, y no necesariamente que el crimen organizado sea el culpable de todas las desapariciones en el país, pero sí tenemos 3 estados con un alto índice de violencia criminal, en donde las desapariciones con el crimen organizado siguen unos factores de riesgo y un modus operandi de los grupos criminales, y eso es como que lo que tratamos de explotar en el paper,
pero era muy difícil explotar los datos sin dar una contextualización previa de los datos. Y esa contextualización previa es lo que genera como todas las dudas que te genera a ti, le genera a Angélica que me acaba de escribir, le generó a los reviewers que se leyeron el paper, ¿no? De decir, pero si los datos son tan malos, entonces no sé si es que lo que deberíamos hacer es botar esta base a la basura y decir no la vamos a usar o tratar de explotarla. Y eso que tú mencionas de la segunda y la tercera desaparición es súper interesante y yo pienso que eso abre una línea de investigación adicional de decir, desapariciones forzadas no es solamente que llegue el policía municipal y se lleve a la persona o que utilicen un camión de la policía municipal o que lleguen los federales tal como les mostré y tengan una interacción con los desaparecidos antes de desaparecer, sino también es borrar, ¿no? Es borrar evidencia y no solamente borrar, es hacer imposible que las personas se acerquen a decirle al Estado lo que está pasando. Porque yo estoy segura que si tuviéramos el censo de desapariciones, la mayoría de las desapariciones forzadas nunca van a aparecer acá, porque la gente no se atreve a ir. ¿Y por qué la gente no se atreve a ir? Por el actuar del Estado. Entonces, cuando dices, ¿esto puede ser una estrategia política? Claro que lo puede ser, ¿no? Es decir, ¿cómo le hacemos la vida imposible a estas personas para bajar el número de casos en el cual nosotros estamos implicados? Ya sea o no haciendo nada, que normalmente es lo que hacen, o cambiando los registros, siendo súper escuetos en las descripciones sin mencionar al Estado, o metiéndole miedo a la población para que no se acerque y no nos diga. Entonces, en ese sentido, pues nosotros aquí no tenemos nada que ver. Y creo que esa línea es súper interesante y estos datos dan para muchísimo más. El caso que les comenté de Aguascalientes. Aguascalientes es el cuarto estado con más casos y solamente hay descripción en un caso. En Sinaloa había muchísimos casos y todos decían cédula victimal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en las procuradurías locales? Yo me imagino que esto es un trabajo de procuradurías o de ministerios públicos que hacen que las personas que reciben estas denuncias y hacen estos registros no incluyan la información que tienen que incluir y que nunca sepamos realmente qué pasó, ¿no? Y ahí pues yo creo que trabajar con los colectivos o con los registros que tú dices que se fueron a la Corte Interamericana sí nos abre como una idea un poco más amplia, ¿no? Y un poco menos sesgada por el gobierno de lo que puede estar pasando con respecto a las desapariciones. Pero sí, me encantaron los comentarios. Si tengo oportunidad de volver a revisar el paper, seguro los tendré en cuenta, porque sí fue un dilema que nosotros tuvimos en el momento de escoger como la línea que iba a seguir este paper, porque justamente pues estos son problemas de la base de datos que vimos, o sea, que la usamos o no la usamos, es decir, ¿no? Es tan problemática que se vuelve igual de problemática usarla, pero pues es la única base que tenemos con descripciones, lo cual no está en ningún lado y son descripciones del Estado, ¿no? Entonces ahí uno puede ver un sesgo pues, que antes no se puede ver. Pero Rodolfo, muchísimas gracias y pues ahí lo dejo de ver. Gracias, Laura. Gracias, Rodolfo. Bueno, vamos a abrir la sesión para preguntas, comentarios de nuestros colegas. Le doy primero la palabra a mi colega Angélica Ospina y luego a Jonas von Hoffmann. Y aquí ejerciendo mi privilegio de qué será, porque Jonas levantó primero la mano. Pero bueno, entonces, pues yo primero pues sí felicitar a Laura, ¿no? Me parece muy relevante, digamos, este ejercicio de construir la base, ¿no? Con lo poco que se tiene, ¿no? Y como de esta artesanía intelectual, un poco, ¿no? Como de rascarle y rascarle para tener como evidencia, ¿no? De lo que está pasando. Obviamente no es la única, ¿no? Pero sí como para tener cada vez más, ¿no? Y hablar de un tema que no se habla tanto públicamente, ¿no? Como bien lo decían, solo hablan como los colectivos, los activistas, ¿no? De las personas como directamente implicadas, pero nos falta como mucho más, ¿no? Entonces yo celebro esto y celebro como esta discusión metodológica en relación con los datos, ¿no? Que pienso que aporta mucho para los estudiantes y también para pensar cómo es que construimos como objetos de conocimiento, ¿no? Bueno, también pienso que el texto aporta mucho en relación a esto del carácter dinámico de nuestras violencias, ¿no?
digamos, y la imposibilidad de tener una hipótesis nacional, ¿no? Sino como de la importancia que toma lo local, que pareciera menor, ¿no? Entonces eso me parece increíble. Y en ese sentido, mi comentario va en que tú, Laura, tienes como mucho conocimiento de las dinámicas de los grupos criminales en los territorios y por tiempo, ¿no? Entonces yo quizás pensaría que le darías mucha carne, digamos, describir un poco más, digamos, las actividades criminales que realizan los grupos en esos estados en ese momento. Ya sé que cambian, ¿no? Y entonces quizás allí un poco como para poder entender la racionalidad de la desaparición, de las desapariciones que pueden tener en esos 3 estados distintos, ¿no? Y quizás los conflictos, ¿no? Entre grupos, nuevamente como para darle carne, ¿no? Y al principio de la presentación hiciste como un comentario muy provocador, me pareció, y ya no lo mencionaste más. Y quisiera también preguntarte, digamos, ¿qué implicaciones tendría no hablar de desapariciones ligadas al crimen organizado? ¿Qué implicaciones políticas, por ejemplo, ilegales, no? O sea, yo estoy totalmente, bueno, no sé si totalmente de acuerdo, pero cuando lo dijiste dije como, claro, ¿no? No hay posibilidad de decir si es totalmente crimen organizado y Estado, etcétera, ¿no? Pero sí me parece muy interesante poder discutir eso. Y finalmente, pienso que el asunto, digamos, la discusión sobre los registros, yo pensaría que es como todo un paper aparte, y pensaba mucho en Weber, ¿no? Y en esto del burócrata, y viste que en México tenemos una gran tradición de los registros, ¿no? Entonces yo pienso que sería un trabajo cualitativo, interpretativo muy bonito, digamos, de esto que te decía Rodolfo, de qué significa, ¿no? De por qué, por ejemplo, en Guerrero justamente los registros son tan malos cuando sabemos que hay como pues esta criminalidad tan alta, ¿no? Y como mucho más que decir allí, ¿no? Muchas gracias y felicidades otra vez. Gracias, Angélica. Vamos con Jonás para después que la doctora Laura responda ambas preguntas. Adelante, Jonás. Antes de nada, también quiero felicitar a Laura y Isaac. Creo que es súper importante, un tema sobre el cual se sabe muy poco. Y yo no soy nada de experto en el tema de desapariciones, entonces me voy a enfocar más como en mi lectura y en mis comentarios en el paper en sí y la lógica del paper. Son 3 y uno creo que para mí el primero, que es sobre la generación de datos, me quedó mucho más claro ahora después de la presentación y las preguntas de Daniel, pero en el paper no me quedó claro de dónde salen esas descripciones, si son el resultado de una investigación o simplemente la declaración de los familiares de los desaparecidos. Entonces, como la calidad, qué tan confiable, de dónde salen. En realidad, eso en el paper no, y quizás está en el anexo que mencionaste, Laura, pero no me quedó claro en la lectura del paper. Lo segundo, lo veo en realidad un poco más problemático, y eso es las categorías, y que dicen que son exclusivas. Y en realidad eso yo no lo entiendo. Porque dicen que nos escojamos la categoría que nos da más información, pero yo lo veo que te dan información sobre temas distintos, sobre el lugar, las circunstancias, la motivación, con quién estaban. Entonces, si lo veamos como en términos de set theory, una desaparición puede estar en 2, 3, 4, 5 sets al mismo tiempo. Y yo no sé cómo decir eso me da más información que el otro. Entiendo que quizás si estás en la misma dimensión, uno es el subset del otro, ¿no? Que en espacio público me da menos información que estaba en una fiesta. Y luego, cuando el crimen organizado, por ejemplo, sí describen como las categorías de inclusión, ¿no? Que estaba con arma o estaba amenazado, pero tampoco sé si eso realmente lo hace, por ejemplo, si todos los casos que involucran una arma, eso lo hace parte del crimen organizado. Si yo tendría una arma de cazar y luego desaparezco a Gus, eso no me hace parte del crimen organizado, ¿no?
Entonces, yo creo que esas categorías y decir que son exclusivas puede ser un poco problemático, o yo diría en el paper como explicarlo más cuál es la lógica detrás de eso, por qué hacerlo de esa forma y principalmente porque son dimensiones distintas, ¿no? De dónde, por qué, cómo, con quién. Y luego el tercer punto es más como un comentario bien puntual en el paper, que yo creo que a veces hay que tener o tienen que tener quizás un poco más de cuidado. Yo sé que dicen como 5 veces que no se puede generalizar y lo tienen muy claro, pero a veces sí aparece que están generalizando, porque al final del día están hablando de las desapariciones registradas con información más o menos detallada, ¿no? Entonces, como también otra vez de los sets, es un subset de un subset de un subset de un universo que en realidad no conocemos, porque no se sabe cuántas desapariciones hay en total. Y además también te limita todas las limitaciones que mencionaron, que por qué no se puede generalizar a nivel nacional. En realidad lo mismo aplica para los estados que están estudiando. Entonces, creo que no es un problema súper importante, sino como siempre tener mucho cuidado en hablar de desapariciones ligadas al crimen organizado en el paper. Porque no son todas esas, porque son los de dónde sale la información en el registro que podían analizar. ¿Se me explico? Bueno, esos fueron los 3. Gracias, Jonas. Profesora Tuesta. Sí, muchas gracias a los dos. Rápidamente respondo. Creo que el tema de los registros es un tema, como dije, abre una agenda de investigación adicional de por qué Coahuila sí y Guerrero no, si tienen índices de violencia similares, por qué las descripciones sí son buenos en una o por qué no son buenos en otra, por qué Jalisco no está o por qué Aguascalientes no incluye descripciones. Creo que en ese sentido sí sería súper interesante irse más a fondo. El tema es que como que en el momento de escoger nosotros qué hacer teníamos que tomar una decisión de por dónde irnos, porque son tantas aristas que no nos cabe absolutamente todo en el mismo paper. Entonces tuvimos muchísimas versiones. Entonces el primero era un tema de datos, es decir, estas son las 3 versiones que tenemos, comparemos las 3 versiones, miremos cuáles son las diferencias regionales, miremos cuáles son las diferencias con crimen organizado, metámonos en las categorías. Y después hacíamos como una sección súper chiquita de crimen organizado. Después dijimos, no, si nos vamos a enfocar en crimen organizado, tenemos que ahondar muchísimo más en lo que está pasando y tenemos que empezar a cortar. Entonces mandemos eso a un anexo. Entonces en el anexo están como todos estos sesgos regionales que existen en la base y con las diferentes bases. Pero tal como le contesté a Rodolfo, sí creo que eso es un tema que es una investigación en sí y que puede tener como unas conclusiones bastante interesantes del rol del Estado en el fenómeno de la desaparición. Con respecto a la generación de datos, yo creo, Jonás, que lo que nos pasó fue justamente eso, que nos fuimos perdiendo entre versión y versión y versión para darle más espacio al análisis de crimen organizado y dejar el tema de los datos, de decir estos son los datos, pero no queremos que el paper se enfoque en una descripción de los datos, y tal vez ahí nos perdimos en el intento. Creo que en el apéndice está muchísimo más claro de dónde vienen estos datos, y la verdad es que yo creo que nunca vamos a saber a ciencia cierta si es que el familiar no dio más información o si el funcionario que tomó la llamada o tomó los datos no incluyó todo lo que dijo el familiar, ¿no? Entonces, este problema lo teníamos también justamente con la base CIDE-PPD, que decíamos, ¿por qué a veces me describen tan bien cómo aparece el cuerpo y a veces no me dicen absolutamente nada, ¿no? ¿Quién es el culpable de que haya información incompleta en una base gubernamental? Pero nuevamente, pues creo que este es un tema que sí abre una línea de investigación por sí sola. Lo de las categorías, normalmente la razón por la cual pusimos esto es porque muchísimas descripciones decían se fue de casa, ¿no? Pero unas decían solamente se fue de la casa o salió de la casa, y otras decían salió de la casa con su hermano y su papá.
Entonces ahí lo pusimos como se fue con un familiar. Pero tienes razón, si ahorita me preguntas por qué les hicimos exclusivas, no me acuerdo. Y tal vez en ese sentido tienes razón, que son diferentes dimensiones que deberíamos tener, como deberíamos dejar que un registro de desaparición estuviera en 5 categorías al mismo tiempo. Con respecto a las armas, no es que esté un arma en la casa, sino que hubo un arma involucrada en el momento de desaparición, que básicamente es que o lo amenazaron con un arma o sujetos armados llegaron o algo que el perpetrador en ese momento tenía un arma y lo forzó a irse con él, para decir no fue voluntario. Y con respecto a las generalizaciones, a mí me cuesta un buen de trabajo porque ya ven que yo soy economista, entonces siempre estoy como metida en este tema de la validez interna y la validez externa y que puedo generalizar o no puedo generalizar. El reviewer que nos dio los comentarios seguramente también era muy cuantitativo porque nos dio unos comentarios de por qué no meten regresiones y hacen estimaciones que en ese momento dijimos, pues no es un paper quant y no lo vamos a hacer porque lo dañamos y nos toca quitarle como la esencia. Pero sí me cuesta un poco de trabajo tener esa validez interna que tienen los trabajos cualitativos, ¿no? De decir, voy a analizar 300 desapariciones que según su descripción sí están relacionadas con crimen organizado y puedo decir algo de esas 300 desapariciones, a decir, estas 300 desapariciones me están dando como un panorama de todo lo que pasa en Durango, Tamaulipas y Coahuila, ¿no? Y que cualquier persona entonces que desaparezca en Durango, Tamaulipas y Coahuila tiene que entrar en estas explicaciones que yo estoy dando, basadas en 300 desapariciones. Entonces sí creo que en ese sentido tal vez fue mi culpa al momento de escribir que dije esto sí tiene mucha validez interna, pero lo estoy escribiendo como economista y tal vez hago generalizaciones que no debería ser, y pues en ese sentido sí creo que tengo que alguien más cual que yo lea el paper y me diga como esto es generalización y no se puede hacer cuando se hace el estudio cual. Pero a los dos, muchísimas gracias por los comentarios y los halagos. Muy bien, qué buena conversación, ¿no? Qué buena conversación estamos teniendo aquí. Hay comentarios en Twitter, en Facebook. Sin duda, una cartera de negocios, reclutamiento vinculado a extracción de rentas de formas predatorias. Se constata con desapariciones en frontera entre diferentes grupos criminales, variables de mercado, patrones aleatorios y de grupos vulnerables, ejemplos migrantes. Otra persona dice, qué interesante la lectura que hace el CIDPP sobre vinculación de mercados, crimen organizado y delitos de índole internacional, desaparición. Doctora, toda esta profunda admiración, ¿cómo podemos acercarnos al grupo multidisciplinar? También en las redes sociales nos están siguiendo. Muchas gracias a las personas que están haciendo comentarios en Facebook, en Twitter. 2 comentarios más veo, Geras y después Dafne. Sí, hola, buenos días a todos. Profesor, muchas felicidades. Me da mucha felicidad escuchar ese proyecto que lo he venido escuchando desde 2017. Pero tengo 2 preguntas y justo son 2 preguntas que me surgen ya como tanto desde la posición de sociedad civil y acompañando colectivos frente a organismos nacionales e internacionales. Y la primera es, ¿cuál es el riesgo que se está teniendo al no vincular la acción del Estado, al menos la presencia de agentes estatales en los casos? Y eso porque como que en su discurso veo que menciona había agentes federales que los pararon en la carretera, pero no podemos suponer que fueron los agentes federales quienes participaron. Pero luego pienso cuando los casos se llevan a la Comisión Nacional o a la Comisión Interamericana, esta es la prueba con la que los jueces van a tener que decir si hubo o no participación estatal. Entonces, ¿cuál es el riesgo de restringir cómo se ve la participación estatal? Y si más bien hay
es más bien es una responsabilidad de sociedad civil y de la procuración de los casos donde tenemos que significar cómo evidenciamos la intervención estatal en forma de acción u omisión. Y la segunda es, ¿cuáles son las posibilidades que usted ve para como trabajar con las agencias de búsqueda de desaparecidos de las fiscalías? Porque también pensando que tal vez hay una intención detrás de por qué los datos nunca son buenos, o sea, también reconocer que creo que al final en casi todas las fiscalías hay esas unidades donde me atrevería a decir como que sí tienen un compromiso como ético y genuino con los familiares a dar respuesta a esas desapariciones. Entonces, ¿en qué momento puede ser como una intención política y que en otros momentos también es una incapacidad de, más bien es una falta de expertise en el uso y manejo de datos, más bien unidades desfinanciadas, sin personal que tenga conocimiento en estadística o simplemente un manejo de datos? Y solo serían esas dos. Muchas felicidades. Gracias, Geras. Dafne. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que me escuchen y no sé también si me veo, pero bueno, igual que todos los demás, me sumo como a las felicitaciones que han hecho del artículo. Creo que tiene bastante todavía información que se puede explorar y que se puede explotar, tanto si se quiere analizar desde un enfoque cuantitativo como desde un enfoque cualitativo, y creo que en ese sentido van mis comentarios, ¿no? Bueno, una cosa que yo noté y que me parece muy importante, tanto si se va a trabajar este informe más adelante en otro artículo científico desde un enfoque cualitativo como cuantitativo, es la construcción de las categorías, ¿no? Veo que las categorías de entrada no son mutuamente excluyentes, es decir, no sabemos si una sola observación está contenida en varias categorías, e incluso varias de estas categorías pueden aplicar para una misma situación de una persona que está desaparecida, ¿no? Por ejemplo, se hablaba de consumo problemático de sustancias, se hablaba de problemas familiares, se hablaba incluso de algún tipo de problema individual o de agencia. Entonces yo creo que, bueno, creo que es posible cerrar todavía más las categorías, y en el mismo sentido que lo decía Jonás, para que sean mutuamente excluyentes y que las personas no entren en todas las categorías, y que podamos comparar esas categorías de forma cuantitativa. Y desde un enfoque cualitativo también puede ser de utilidad hacer esta distinción. Y otro comentario con respecto a las categorías es que veo que las categorías están escritas en un lenguaje, digamos, pues de la vida cotidiana, ¿no? Se utilizan palabras como drogas, se utilizan palabras como, pues, alcohol, como problemas familiares. Entonces yo creo que esas categorías tienen que comenzar a discutir con la teoría que ya existe, y ver si ya se ha hecho un esfuerzo para categorizar precisamente los tipos de desaparición que existen, ¿no? Y ver cómo pues nuestra base de datos se puede adaptar a esas categorías, y si es que nosotros encontramos unas nuevas, cómo se distinguen de categorías. Y yo supongo que esto lo abordan mucho más en el informe o en el artículo sobre cómo construyeron estas categorías. Yo supongo que utilizaron algo que tiene que ver con teoría fundamentada, pero yo creo que sí, ya en una segunda etapa, sí es necesario que estas categorías se puedan contrastar con las que ya existen dentro de la literatura, y empezarles a dar un lenguaje más formal, ¿no? Entonces, yo creo que esos serían mis comentarios, y muchas gracias por la presentación. Gracias, Dafne. Profesora Tuesta. Vale, rápidamente, porque creo que ya se nos fue el tiempo. Geras, gracias por tus comentarios. Creo que hay más riesgo de no incluir el tema de participación estatal que de incluirlo. El tema es que cuando lo incluyes y dices, yo solamente voy a asumir que hubo participación estatal en aquellas descripciones que yo puedo decir que estuvieron relacionadas con participación de agentes de seguridad, yo creo que estás subestimando
la participación estatal en la mayoría de las desapariciones, porque es bien complejo tú decir tiene que haber un policía municipal presente en el momento de la desaparición para que haya participación estatal, porque justamente como lo hemos comentado acá, la participación estatal puede ir mucho más allá de eso. Entonces, una de las cosas en las cuales yo no me sentí cómoda haciendo esto, es decir, esto es desaparición forzada y esto es desaparición relacionada con el crimen organizado, porque creo que hay una línea muy ambigua que no podemos dibujar. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría pensar que en la mayoría de las desapariciones, no necesariamente las que están relacionadas con el crimen organizado, hay participación estatal, de una forma o de otra, y pienso que el Estado sí tiene una responsabilidad activa en todo el fenómeno de la desaparición, independiente de cuál sea su causa. Lo que mencionas acerca de si esto es estrategia política de borrar las cosas o no borrarlas, o si es simplemente falta de capacitación, yo creo que pueden ser las dos. Creo que muchas veces estas personas pueden no estar capacitadas. Si quieres que te diga la verdad, yo no sé, yo no tengo conocimiento acerca de quiénes son o qué capacitación tienen o cómo se hace, pero sí me parecería interesante ver como quiénes son los encargados de estos registros a nivel estatal para poder hacer algo. Ahora, a mí lo que me parece es que este artículo y este tema en general y esta base va a estar pública en el PPD, como saben, todo lo que nosotros hacemos con bases de datos lo hacemos público, es que sea como una motivación para el gobierno de hacer algo, porque todas las preguntas que ustedes tienen, que nosotros tuvimos, es porque los datos son bien malos, ¿no? Y si los datos fueran mejores, tal vez nosotros pudiéramos sacar mejores conclusiones, pero esto es como este tema de las desapariciones es como una papa caliente que se pasan de un lado a otro, y al principio la CEGOV, después la Secretaría, después se hace la Comisión de Víctimas, y como que nadie en el gobierno ha sido capaz de responsabilizarse por tener buenos registros y buenos datos y poder como clarificar un poco qué es lo que está pasando con respecto a las desapariciones. Dafne, gracias por tus comentarios. Creo que justamente el comentario de Jonás iba, estas categorías que nosotros incluimos sí son excluyentes, y justamente el comentario de Jonás era que no deberían ser excluyentes porque existen diferentes dimensiones de una misma categoría, ¿no? Una es espacial, otra es con quién iba, otra es a dónde iba, otra es dónde estaba, ¿no? Entonces, pues igual me llevo tus comentarios y sí creo que, como les digo, en versiones anteriores, como le metimos mucho más a las categorías, después lo terminamos sacando para meterle más análisis de crimen organizado, pero yo creo que sí se prestan esos datos para hacer muchísimo más análisis y muchas más líneas de investigación relacionadas con este tema. Entonces, por ejemplo, una cosa que no les dije, Ciudad de México, la mayoría de las desapariciones son en Ciudad de México. En Ciudad de México casi no encontramos desapariciones que a ciencia cierta podamos decir que sí es crimen organizado, pero esto nos habla de que el fenómeno de la desaparición no lo podemos meter todo en la misma bolsa y tenemos que empezar a pensar en diferentes factores, incluidos consumos de sustancia y alcohol, si lo consideran necesario, o violencia familiar, si lo consideran necesario, para poder atender el fenómeno tal como debe ser atendido. No decir el costo social de las drogas son las 77,000 desapariciones en México. Voy a retomar últimamente, Angélica, tú me habías preguntado qué pasa si no hablamos de crimen organizado. Creo que es problemático no hablar de crimen organizado, pero creo que es igual de problemático que el gobierno diga todo esto que pasa es crimen organizado, ¿no? Y no creo que nos podamos poner ni en un extremo ni en el otro, sino que tenemos que entender cómo se llevan a cabo las desapariciones que pueden estar relacionadas con crimen organizado y cuáles son los factores de riesgo. Por ejemplo, ir de Monterrey a Nuevo León, a Nuevo Laredo, en Tamaulipas, es un factor de riesgo, y por qué pasa, y el rol de los retenes, etcétera. Pero no hablar de crimen organizado es ponernos una venda en los ojos y decir, como dado que no pudimos categorizarlas como crimen organizado, entonces digamos que la desaparición se debe a algo más. Entonces, creo que es problemático, y nuevamente volvemos a que esto sea como una provocación para las personas encargadas de los datos, de sacarnos del limbo de donde estamos y darnos mejor información para no llegar a conclusiones erróneas. Muchas gracias.
Gracias, profesora Tuesta. Ya estamos cerrando la sesión. Ahí Rodolfo levantó la mano para una participación. Nada más brevemente leo un comentario de Mónica Toledo. Felicidades por el evento y por dejarnos compartir. Sumamente interesante la cuestión de la estigmatización de las personas desaparecidas construida desde el Estado mexicano. Muchas gracias, Mónica. Profe Rodolfo, adelante. Un comentario, por favor. Gracias. Muy breve ya nada más, un minuto. Y un poquito en esta reflexión que muy compartida creo que ha sido. Y quisiera subrayar este punto que cerrabas justamente, que planteaba Angélica y decía Laura, y que a mí al menos me deja reflexionando en algo que yo decía, el problema real del artículo. Es decir, cómo la selección, bueno, los datos ahí están, son cuantitativos, etcétera. Ya nos explicaron sobradamente la característica de la generación del dato, pero tiene que ver con el uso y la generación de categorías, justamente. Más allá de toda esa problematización que ya se vertió aquí, yo lo dejaría como una invitación a otra vez a ver el problema del problema en este sentido, porque el dato y la categoría no deja ver lo que el artículo se compromete a develar, patrón y actor, pero tampoco ayuda a construir el argumento que desde el título se promete, la relación con el crimen. Y yo creo que entonces ahí hay una falla en la observación quizá del dato, la construcción de la categoría, la interpretación de ello, pero no se ve o no se construye, como yo decía, el argumento que deje claro con el crimen organizado, ¿no? Y me parece que ahí no sé, yo invitaría al menos desde esta parte reflexiva a ver el tema del problema en sí, ¿no? Que en el artículo me parece como argumento no llega a construir ni a consolidar la desaparición y su relación con el crimen. Y no sé, que ahí tenga que ver con un asunto de asumir un posicionamiento como académicos o con la interpretación del dato, la construcción de la categoría o la lectura de esas categorías y de esos datos, ¿no? Pero bueno, no, muchas gracias. Al contrario, Edgar, Laura, felicidades, Isaac, también un artículo sumamente sugerente, muy interesante, que ojalá pueda permitir en algún otro momento poder extender el diálogo y seguir comentándolo. Muchas gracias. No, al contrario, gracias, Rodolfo. Profesora Laura, ¿quieres decir algún comentario final? No, creo que estamos todos en la misma página con respecto a esto. Perfecto. Bueno, pues sin más, les agradezco a todas y todos, en especial a la profesora Laura Tuesta y al doctor Rodolfo Gamiño por acompañarnos hoy aquí con la presentación y los comentarios. Termina la sesión del escenario del programa de política de drogas y nos vemos dentro de un mes con una nueva edición. Muchísimas gracias a todas y a todos aquí. Muchas gracias.